una noche de paz. Buenas tardes, hermanos. Estamos llegando al momento de celebración donde todo el mundo se congrega con un propósito, hermanos, que es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero antes de llegar a eso, los invito, hermanos, a que abran su Biblia en el Salmo 137, porque cuando iniciamos el servicio, nuestra hermana leyó un salmo que nos anima, que nos invita a que estemos en constante agradecimiento y en constante alabanza al Señor. Y eso lo sabemos y es bien fácil hacerlo cuando las cosas van bien. O sea, nos está yendo bien y gloria a Dios y bien contentos. Cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando no hay trabajo, con los hijos, ¿vamos a seguir alabando al Señor? ¿Vamos a seguir cantando? ¿O ahí nos quedamos callados? Porque ahora como no tengo trabajo, estoy triste. Como mi matrimonio se está cayendo, no alabo al Señor. ¿Así vamos a hacer, hermanos? O, como nos está indicando la palabra, alabarle al Señor en todo tiempo. Fíjense lo que dice, eso no tiene que ver con el mensaje, hermanos, pero me inspiró cuando nuestra hermana habló eso al principio. Si vemos el Salmo 137, del 1 al 3, dice: junto a los ríos de Babilonia. Cuando habla de los ríos de Babilonia, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Cuando estaban ellos cautivos, ¿verdad? En la Persia, allá en Babilonia, lo que ahora es Irak, Irán, toda esa área de Afganistán. Cuando se los llevaron de Jerusalén para allá, dice: junto a los ríos de Babilonia,
allí nos sentábamos, ¿y qué dice? Y aún llorábamos. Ya se refiere decir, el monte, tierra de Sión, el Dios de Sión, Sión, Jerusalén. Entonces dicen ellos, junto a los ríos de Babilonia, hablando de cautivos, ahí nos sentábamos. Imagínense el grupo de gente del pueblo de Israel que se los llevaron cautivos, sentados en un río ahí, viendo pasar. Dice, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, de Jerusalén. Sobre los cauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas de música. Las colgaban. O sea, no las tocaban, las colgaban. Versículo 3. Y los que nos habían llevado, o sea, ¿quiénes? El pueblo babilónico, los que nos habían llevado, nos pedían ¿qué? ¿Qué dice ahí, hermanos, el 3? Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían ¿qué? Cántenos. Y los que nos habían desolado nos pedían ¿qué? Alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Están leyendo, hermanos? Si estamos allí en el Salmo 137, del 1 al 3. Dice, cuando estábamos allá sentados en el río, dice, llorábamos y colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado, o sea, los babilónicos, dicen, ¡hey, cántenos algo de ustedes! ¿Por qué, hermanos? Porque las alabanzas a Dios eran preciosas, traían esperanza, animaban, y ellos decían, cántenos. ¿Nunca les ha pasado, hermanos, que ustedes están pasando por una situación difícil y alguien llega y les dice, oye, tú que vas a la iglesia, ora por mí? Y ellos no saben que uno está con un problema de este tamaño, pero ellos saben que podemos orarle al Señor. Ellos saben que podemos hablar con Dios. Entonces, ese Salmo 137 nos recuerda lo que nuestro hermano nos decía. Dice que ellos colgaron sus arpas. Hermanos, que nunca se nos llegue a nuestra mente colgar nuestra Biblia, esconderla, guardarla, que se llene de polvo. No, hermanos, porque ¿saben qué? La gente sabe que nosotros somos creyentes y nos va a llegar a nosotros, hey, ora por mí, tengo un hijo con necesidad, estoy pasando por una situación difícil, ora por mí. Y hay que orar, hay que hacerlo, hermanos, porque ellos saben que nosotros sabemos cómo hablar con el Dios verdadero. Así que, hermanos, yo los animo a que reflexionen. Ese Salmo 135, 137 es precioso, hermanos. Léanlo cuando tengan tiempo y ahí se van a acordar y van a decir ustedes si es cierto. Aún cuando estemos nosotros llorando y en situaciones difíciles, tenemos que bajar el arma cristiano. Lo que esperan ellos es que cuando usted llegue esperanza. Si sus compañeros de trabajo saben que usted es cristiano, lo que esperan ellos es que cuando usted llegue, traiga gozo, paz, palabras de aliento. Imagínense ellos desolados y llega el cristiano todo así. No, y luego si les decimos, ve a mi iglesia, dirá, para andar como tú. No, hermanos. Salmo 137 nos recuerda. Los que nos habían llevado, dice, cautivos, ¿quiénes? Los soldados babilónicos, ellos no. Cántenos. Hermanos, qué preciosa reflexión hay. Bueno, esperando al Mesías 1, vamos a tener 2 semanas esperando al Mesías 1, esperando al Mesías 2, el próximo el 18 de diciembre, y el domingo 25 vamos a tener nuestro mensaje de Navidad. Mucha gente llega a Navidad, pero no podemos inventarle cosas a la Biblia. Dice, pero la foto dice, bueno, le digo, pero esa foto la hizo una persona como tú y como yo. Entonces, hermanos, muchas cosas han nacido a raíz de que no se interpreta bien la Biblia. Vamos a celebrar Navidad. ¿Qué se celebra? Nació Jesús. Pero, ¿qué más? Hermanos, yo creo que estamos en capacidad para poder dar una mejor explicación qué es lo que se celebra en Navidad. Acuérdense, hermanos, que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento revelado, escondido. Aquí, en el Antiguo Testamento, está escondido el Nuevo Testamento.
Aquí en el Antiguo Testamento, Isaías dice muchas cosas, y en Belén. Y ellos decían, ¿de qué habla de Belén? En el Nuevo Testamento ya nos dice qué pasó en Belén. En el Antiguo Testamento, y se le llamará príncipe de paz, rey eterno, consejero admirable. ¿De qué habla? De Jesús. O sea, el Antiguo Testamento tiene el Nuevo Testamento revelado. Ahora, el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento explicado ya. Aquí nos quiere decir algunas cosas, no le Testamento. Si entendemos esto, hermanos, nos puede ayudar a entender qué es lo que es la llegada del Mesías. Y así como llegó el Mesías, nos da gusto que lleguen amigos porque los extrañamos. Y imagínense ese pueblo que llegó el Mesías. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ahora, aquí hay un hueco. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un hueco. ¿De cuántos años, hermanos? 400 años que hay aquí. Entre Malaquías y la estrella de Belén. 400 años. No hubo nada. 400 años estamos hablando de qué? ¿De 4 generaciones? O sea, fue el nieto, fue el papá, el abuelito, el bisabuelito. O sea, no hubo nada. No había nada, hermanos. Ahora, ¿qué hubo antes? Dios hablaba con los profetas, Dios hablaba directamente con algunos, como habló con Abraham, como hablaba con David, como tenía ese tipo de relación, ¿no? Con Moisés directamente, cara a cara. Hubo mucha, pero después hay historia con Primera de Reyes, Crónicas. ¿Qué pasó con los pueblos? Vienen los profetas, dicen de algo. Los teólogos dicen, hermanos, que Daniel, cuando fue esclavo a Babilonia, si ustedes ven Daniel capítulo 1, versículo 4, va a decir que Dios les dio sabiduría y entendimiento ¿en qué? En todas las ciencias, dice. Se dice que Daniel dejó escritos hablando de la estrella de Belén allá en Babilonia, y esos escritos se quedaron. Babilonia era el imperio. Babilonia, con esos escritos dice el pueblo de Israel que va a venir, que va a haber una estrella. Por eso, cuando hay una estrella, ellos ya sabían y ellos vienen, porque la profecía decía. ¿Cómo sabía la profecía? Los teólogos dicen que fue Daniel quien dejó esos escritos en Babilonia. Esos escritos se propagaron, que cuando llega la estrella de Belén, es cuando ellos vienen siguiendo lo que la profecía decía. La gente que está allí en Belén, imagínense los niños, no saben nada. Son 400 años de silencio. Y si para eso no sabían mucho, pues no había ninguna información. Entonces, ahí llega y sabemos que estaban esperando al Mesías. Lucas 2, del 8 al 11, nos da imaginarnos ese momento. Ustedes están ahí y esto es lo que está pasando. Así que vamos a pedirle al Señor que nos enseñe Él, por medio de su palabra, y que nos dé entendimiento para ver qué es el Mesías, quién es Jesús o por qué lo celebramos. ¿Les parece? Puestos de pie, vamos a leer su palabra y vamos a pedirle al Señor por medio de la oración de que nos ayude a interpretar su palabra. Y dice así juntos, hermanos, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, te damos porque tenemos el privilegio de congregarnos para estudiar tu palabra, no para solo oírla, Señor, sino para escudriñarla, entender qué quiere decir, y de esa manera, Padre, podamos ser más leales a expresar el amor hacia ti, el amor que tú nos tuviste a nosotros, entender qué pasó para celebrar juntos, Padre, el día en que este mundo ha establecido como la fecha de tu nacimiento.
Enséñanos, Señor, sobre todo quién eres. ¿Quién eres, Señor? Te queremos conocer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, hermanos, ahora vamos a... Acuérdense, hermanos, que nosotros como seres humanos, lo que podemos aspirar a tener de nuestro Señor Jesús es su carácter. No podemos tener sus poderes, no podemos hacer los milagros que Él hizo, pero sí podemos tener su carácter. Entonces, vamos a ver en el Antiguo Testamento, y ahorita lo vamos a ver, hermanos, la expresión que había de alabar a Dios. ¿En dónde se veía? ¿En qué libro de la Biblia, hermanos? Las expresiones de alabanza y adoración, ¿dónde están? ¿Cómo el pueblo le cantaba al Señor y le alababa? ¿En qué libro? Salmos. Los salmos hablan de cómo alababan al Señor. ¿Cómo lo alababan? Yo les pregunto, hermanos. Si ustedes ven los salmos, siempre hablan de un Dios poderoso, omnipotente, grandioso, creador, divino, así. Pero David empieza a establecer dentro de los salmos esa idea de tener una relación con Dios personal. ¿Cómo le llaman el 23? Él es mi pastor. Eso no existía. O sea, de pronto, Él es mi pastor. Entonces él empieza a decir, yo hablo con Él. Y empieza a ver, a tener esa relación personal David. David es un personaje muy importante en todo el contexto bíblico, hermanos, porque él establece esa relación personal con Dios. Cuando viene el Antiguo Testamento y habla de ese Dios, el punto es que ¿cómo entendemos a este bebé? ¿Que es quién? ¿El Hijo de Dios? ¿Cómo le hablo a Él? Entonces ahora vamos a aprender cómo piensa, actúa y ser como Jesús. Para que tu hermano, tu hermana, actúes, pienses y seas como Jesús. Porque Él trae un nuevo concepto. Aquí era lejano y aquí es una relación personal. Hermanos, ¿quién de ustedes ha sentido que cuando ustedes tengan necesidad y usted ora, Jesús está ahí con ustedes? ¿Verdad? Lo podemos sentir. Hay una necesidad, hermanos, y de pronto vemos Dios proveyó. Y luego le buscamos, hermanos, y decimos, es que aquí no puede ser otro más que Dios mismo quien me ayudó. No le veo de otra manera. ¿Quiénes han experimentado eso, hermanos? Lo hemos visto, esa relación personal. ¿Y cómo decimos cuando pasa, Dios me ayudó? Es mi Dios, es mi Padre. Cuando uno empieza a entender ese concepto, hermanos, uno no tiene por qué sentirse triste. Sí nos entristecemos, pero vamos con Él porque Él es el que nos va a dar aliento, hermanos. Justo cuando más peor hemos estado, es cuando Él se manifiesta siempre. Es su especialidad de Dios, hermanos. Entonces vamos a ver cómo actuamos, pensamos y sentimos como Jesús. Vamos a dividirlo en 2 semanas. Esta semana vamos a ver cómo pensaba Él de la eternidad, cómo actuaba en su adoración y cómo nos expresaba el gozo. La próxima semana vamos a ver la salvación, la oración y la paz. Esto es bien importante, hermanos, porque cuando entendemos quién es Jesús, cuando celebremos en 2 semanas vamos a estar felices, gozosos, hermanos, por lo que pasó. No nada más es un concepto en una Biblia escrita que no le entiendo y alguien me dijo esto, alguien dice el otro. No, vamos a ver qué dice la Biblia, hermanos, porque cuando nuestra interpretación sale de la misma Biblia, hermanos, la misma escritura nos sostiene. Vamos a ver. ¿Qué es lo que viene a decir Jesús ahora que nace con su ministerio diferente al Antiguo Testamento? Dice en Juan 14, del 1 al 3. Acuérdense, hermanos, que cuando hablamos del Evangelio de Juan, siempre va a tener que ver con quién es Jesús. ¿Se acuerdan? Mateo, Marcos, Lucas hablan de su ministerio de una forma diferente, pero Juan habla de Jesús, quién es Él. Entonces, vemos Juan capítulo 12, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice Jesús, el bebé que estamos hablando que nació. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí hay un y. Eso es ese y que dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Está siendo bien claro nuestro Señor Jesús, y si yo me fuere, yo voy a venir otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuándo había existido eso en el Antiguo Testamento? No había eso, hermanos. En el Antiguo Testamento no decía, no escuchaban a Dios, donde yo estoy, ustedes van a estar. No, ese concepto de eternidad no existía, hermanos. Cuando viene nuestro Señor Jesús, Él nos habla de este concepto de eternidad. Oh, entonces, voy a estar donde Él va a estar. Sí. ¿Quién dice? Está escrito. Y si ustedes ven sus Biblias, hay unas Biblias que tienen las palabras de Jesús directas y están en rojo. Y esto está en rojo porque fueron palabras de Jesús, donde Él mismo dijo, donde yo esté, vosotros también estaréis. ¿Qué es eternidad? Durante tiempo infinito. Eso es eternidad. De pronto, hermanos, era un concepto nuevo en la gente. Nosotros hemos ido a la escuela, hemos visto esa palabra muchas veces, tenemos una idea de qué es eternidad. Ellos no tenían ese concepto, hermanos, pero ahora sabemos que con Él vamos a estar por toda la eternidad, hermanos, que nuestro paso aquí es temporal. Dice la Biblia que estaremos 70 años, unos 80, y acuérdense que la vejez es un privilegio que no a todos se les concede. Esta vida es temporal, hermanos. Nuestro máximo esfuerzo debe estar pensando en nuestra vida eterna, porque es la que va a durar para siempre. Aquí estamos de paso, hermanos. Todo lo que tenemos es prestado. Estaba yo leyendo que cuando uno muera, dice, van a empezar a tirar tus cosas, lo que tenías guardadito se va a regalar, lo van a repartir, se va a tirar. Después va a quedar solamente un recuerdo tuyo. Pero como creyentes, hermanos, vamos a estar ahí con los ángeles alabando al Señor, hermanos. Y eso es lo más precioso. Todo esto demás de aquí es temporal, hermanos. El mundo se angustia en obtener muchas cosas aquí. Y nosotros, hermanos, estamos pensando que, Señor, cuando estemos en tu presencia, todavía no, Señor, todavía no, pero cuando estemos vamos a estar contigo, ¿verdad? Ahorita vamos a esa parte porque a eso se le llama el gozo, que solamente lo da Dios. Bueno, entonces, esta es la eternidad. Fíjense lo que dice aquí. De cierto os digo, el que oye mi palabra y quiera que me envió, tiene vida eterna. Pongan atención ahí, hermano, muy importante. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué quiero decir? Yo ya me voy con mi Señor. Ya conocía su vida eterna, hermanos. Estaba consciente de su vida eterna. Y yo le pregunto a usted, hermano, cuando usted lee la palabra y entiende todo el mensaje de Génesis Apocalipsis, usted está consciente, hermanos, de que tenemos vida eterna, ¿sí o no, hermanos? Estamos aquí temporalmente, pero un día nos va a llamar el Señor y vamos a estar con Él por siempre. Pregunta, hermanos, ¿cómo gozamos de la eternidad? Por el entendimiento de la palabra. Dice, el que oye mi palabra y cree lo que me envió, tiene vida eterna. Si usted escucha su palabra, escudriña su palabra y dices que yo estoy aquí de paso, yo tengo vida eterna, o sea, no hace falta que nos muramos para tener vida eterna. ¿Y qué es lo que pasa aquí, hermanos? El creyente ya participa de la eternidad a partir de la regeneración. ¿Cuándo, hermanos? Cuando nosotros somos nuevos creyentes, empezamos a leer, estudiar, entendemos un poquito acá, un poquito allá, pero de pronto nos damos cuenta, ¡hey! Esta vida es temporal. ¿Vamos a estar por toda la eternidad con Dios? ¿Es así? Sí. Donde hay mares de oro, donde no hay lágrimas, no hay enfermedad, está uno bien allá. Porque donde Él está, estamos bien.
Entonces, hermanos, viene una seguridad de la vida eterna que creer en su palabra. Hay gente que se angustia cuando se enferma y si me muero, porque se pone a pensar muchas cosas, hermanos. El creyente dice, hermanos, si el Señor me llama, pues me voy. ¿No? Allá nos espera, allá nos vemos. Si es temporal, hermanos. ¿Cuánto va a tardar? No te preocupes. ¿Cómo se nos fueron los últimos 20 años, hermanos? ¿Cómo se les fueron? Un suspiro. ¿Cómo se les fueron los 40 años anteriores? Pero cuando hay una palabra de Jesús, hermanos, vivimos en paz. Por eso, hermanos, los hospitales es tan importante que haya capellanes en los hospitales, gente que vaya a los hospitales, porque hay gente que se está muriendo no de la enfermedad, sino del miedo, de la falta de esperanza. Ya no encuentran razón para seguir y los doctores dicen, hey, enfermo es esperanza. Y un creyente enfermo, hermanos, no muestra miedo a la vida eterna, porque sabe en quién ha creído, hermanos. Conoce de su palabra y sabe que dice, pero es que dice el Señor que hay muchas moradas en la casa de su Padre, que donde está Él, yo también voy a ir y yo lo creo y así es porque está escrito, hermanos, no porque lo inventé, está escrito en la Biblia, hermanos, y sí sabemos que esta es palabra de Dios. Entonces, hermanos, si está aquí, lo voy a creer. Y dice, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Aunque usted esté bien entero, bien saludable, pero usted ya tiene vida eterna, hermanos. ¿Por qué? Porque oímos su palabra y la entendimos. Entonces, ese es el concepto nuevo que viene con nuestro Señor Jesús. Ahora, después de la convicción del Eterno, vamos a ver a su práctica de la adoración. ¿Cómo es la adoración a Dios? Por los beneficios recibidos. Y se adora a Dios, ¿por qué? Por quién es Él. Es decir, estoy pasando una enfermedad, ¿lo debo de adorar? Sí. Pastor, adora a Dios, porque aunque no tengas nada, Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es la adoración en el Antiguo Testamento. Los Salmos es el libro por excelencia, donde habla acerca de cómo alabar, cómo adorar a Dios. Vamos a ver la diferencia ahora entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cuando viene Jesús. Dice, venid aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Los salmos siempre hablan de su grandeza de Dios y su cercanía. ¿Qué tan cerca tú sientes a Dios? ¿Y saben dónde se nota qué tan cerca uno siente a Dios? Cuando uno ora. Cuando tú oras, hermano, ¿cómo oras? Padre mío, yo he oído oraciones de hermanos que hablan de usted. Yo no le hablo de usted al Señor, yo digo, Padre mío, ayúdame. Pero yo oigo hermanos que le hablan de usted y se oye muy bonito. Pues esa es la cercanía que tiene cada quien. Otros, Padre mío, otro Dios omnipotente. Cada quien tiene su oración. ¿Cómo es tu oración, hermano, con el Señor? En el Testamento, como nuestra hermana hablaba de la primera profetisa, Miriam, la hermana de Moisés, que ella reunía al grupo y ella los ponía, ¿no? Y dice que los ponía con sus manos a alabar a Dios al inicio. Pero ¿a quién se le llama el más grande adorador que registra la Biblia? A David. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel, ellos podían expresar, esa era la forma en que ellos expresaban su adoración, y así lo hacía el rey David. En el Nuevo Testamento cambia. Esto pasa en el Antiguo Testamento. Dice que David danzaba y todo. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Juan capítulo 4, otra vez Juan. Capítulo 4, ¿de qué habla, hermanos? De la mujer samaritana. Cuando llega con ella, con la mujer samaritana, Jesús se pone a platicar con ella. Y ahí se da cuenta, ella nota algo en él. Y le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará esas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Fíjense, aquí ya habían pasado ¿cuántos años? Unos 31 años, como unos 30, porque a los 30 empezó su ministerio nuestro Señor Jesús. Ya habían pasado 30. Dice: algún día va a venir el Mesías. No sabían que Él era el Mesías. Y ya habían pasado 30 años, hermano. O sea, todo esto se está generando apenas. Nosotros tenemos la Biblia donde ya está todo resumido, pero ellos no sabían de esto, hermanos. Ellos, con el rey David dice que danzaba y con júbilo hacía la iglesia. Aquí ya está, Jesús ya está hablando de nuestros tiempos, no de allá, con el Antiguo Testamento y David. Aquí dice: va a llegar el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. No nada más se trata, hermanos, de teológicamente adorarlo, sino también adorarlo con nuestro testimonio, con la verdad. ¿Quiénes somos? Un cristiano, hermanos, se debe de ver quién es en todas partes, o no nada más en la iglesia. Bien cristianos los domingos, pero somos otras personas fuera. No, hermanos, no es así, hermanos. Se le ama en espíritu y en verdad. Y se le ama de muchas maneras, hermanos. Y hay veces, precisamente por eso, es que luego nos desconectamos de Jesús. Porque nada más lo adoramos de una manera. Acuérdense, hermanos, que cuando uno está en paz con el Señor, nuestra misma vida lo refleja. Y cuando no estamos en paz, no estaba en paz con Dios. ¿Se notaban mis acciones? Claro que sí. Tal vez yo me engañaba diciendo que no, pero sí se nota cuando una persona adora a Dios en espíritu y en verdad. No es de conocimiento, hermanos, no es de conocimiento, es de esa adoración personal donde uno dice: Señor, yo te adoro, tú eres mi rey, tú eres mi todo, Señor. Y si tú me llamas, yo estoy listo para irme contigo. Por ahora, Padre, permíteme dar testimonio de quién eres. Esa adoración, hermanos, no nada más en espíritus, pero también en verdad de su palabra. Y eso se nota, hermanos. El primer lugar donde se nota es en nuestro rostro. Porque una persona que adora al Señor está en paz con Él, y se nota aquí, en el rostro. Esto está pasando en el Nuevo Testamento con la adoración. Fíjense esto, hermanos. La adoración es la primera disciplina espiritual de un seguidor de Jesús, que ayuda a transferir sus creencias de la cabeza al corazón. No nada más se trata, hermanos, de conocer lo que dice la palabra, pero también lo voy a aplicar. Cuando los hijos están creciendo, ¿qué pasa, hermanos? De chiquitos es bien fácil, ¿no? Decirles qué hay que hacer. Dice Timoteo, dice: no provoques a ira a tus hijos. Hermanos, cuando los hijos crecen, es bien fácil caer en ese error, ¿sí o no? Hacerlos enojar. Y de pronto uno se da el paso atrás y dice: ay, Señor, estoy aprendiendo a ser padre, estoy aprendiendo a ser esposo, estoy aprendiendo a ser amigo. La primera disciplina espiritual de un seguidor de Jesús empieza a ayudarme a poner lo que yo sé aquí. Cómo debo tratar a mi esposa, cómo debo tratar a mis hijos, cómo debo tratar a mis semejantes, cómo debo tratar a mis padres. Lo que yo sé, lo pasa aquí. Y estos 30 centímetros, hermanos, es la distancia más grande. Mucho conocimiento, pero no lo puede poner en su corazón. Y en nuestro Señor Jesús nos trae esta nueva forma de adorar, no solamente en espíritu, sino en verdad. Ponlo en práctica. ¿Y qué hago? Te voy a dejar dicho qué vas a hacer. Con tus papás, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo.
de día, de noche, a qué le vas a llamar correcto, a qué va a ser incorrecto, todo te lo voy a dejar dicho aquí, y me vas a adorar en espíritu y en verdad. Que dice, y el que hace mis mandamientos, continuamente dice el Señor, y el que hace mis mandamientos. Entonces esto viene aquí, hermanos, con su concepto de adoración que viene ahora con nuestro Señor Jesús. Y ahora vamos, la virtud del gozo. Porque de pronto el gozo está mal interpretado, hermanos. ¿Qué es el gozo? El gozo es esa alegría que trasciende, que es más allá de algo de sentirme muy contento incluso. Puede estar muy contento, pero no llega al gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Salmos 16:1. En tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo solamente lo podemos encontrar, hermanos, en el Antiguo Testamento nos está diciendo que en su presencia hay gozo. Por eso todos iban ¿a dónde? Al templo. Tenían que ir al templo porque en su presencia encontraban el gozo. Las más elevadas expresiones de gozo en el Antiguo Testamento se encuentran en los Salmos. Ahora vamos a ver que el Nuevo Testamento dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea nuestro gozo. El gozo, como Él lo está experimentando, quiere que sea de nosotros. Lo que Él siente de gozo, quiere que nosotros también lo sintamos. Y vamos a ver. Dice, el gozo es la intensidad de los sentidos propio de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría. Eso es el gozo, una inmensa alegría. Tengo un amigo en el trabajo que tuvo su papá de hijo, ya nació mi hijo, y le puse, le digo, tómate una foto de tu mano con su mano. Oh, ok, le digo, ¿sabes por qué? Dice, no, le digo, porque un día esa mano es la que te va a ayudar. Dice, Nico, me hiciste llorar. Ese es el gozo cuando uno ve a un hijo, ese pedacito ahí, ¿no? Y cuando uno empieza a entender muchas cosas. Y es esa alegría inmensa, más allá de, ¿estás contento de tener a un hijo? Sí, pero el gozo es otra cosa, hermanos. El gozo es otra cosa. Una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales, como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Déjenme explicarles aquí. Porque el gozo es una virtud. Y la virtud es esa disposición para obrar de acuerdo con ideales como que sea bien, que sea correcto, que sea verdadero. Por eso es que no puede haber gozo y pecado en mi vida. Porque el gozo es la verdad, la justicia y la belleza. Y si hay un pecado escondido que tengo, no puedo tener gozo. Y eso me pasaba, hermanos. Yo iba a la iglesia, pero yo seguía con mi pecado. Tal vez podía ir a hacer, pero no había gozo. ¿Cuándo hubo gozo? Cuando fui libre de toda esa atadura que me conectaba con mi pecado y Jesús me libera, y ahí es donde uno experimenta el gozo. ¿Por qué, hermanos? Es bíblico. ¿Por qué? Porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. No es de que yo ya aprendí y ya lo siento. No se trata de eso, hermano. No. Si estás en pecado, no puedes tener gozo. Porque el gozo está conectado con cosas que van con el bien, con morales correctas. Y si estás en pecado, no puedes tener el gozo. Pero además por otra cosa, hermano, el gozo es fruto del Espíritu Santo. Por eso un nuevo creyente, hermanos, es importante que nazca de nuevo. Porque al nacer de nuevo, el Espíritu Santo no solamente le va a revelar lo que dice la palabra. El Espíritu, cuando usted agarra la Biblia, hermano, espero que no la agarre, ay, ahorita que no tengo nada que hacer voy a leer. No, hermano, no. Para esto se dedica tiempo.
Voy a estudiar de 6 a 7, ok, Señor, ayúdame, enséñame. Bueno, así va a estar 10 años, ¿no? Porque hasta hábitos te va a volver. No, hermano. Para esto, hermanos, uno llega con intención de aprender, de sorprenderse. Señor. Y yo cada vez que estudio, hermano, hasta pena me da porque digo, ay Señor, pues ni sé nada. Y estudio más y digo, ay Señor, nunca se acaba de aprender, hermano. Entonces, el nuevo creyente recibe al Espíritu Santo no solamente para que le revele la palabra, va a ser la manera en cómo empieza a entenderlo, pero va a recibir esto, hermanos, el fruto del Espíritu Santo. Y ahí es donde viene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí es donde viene, y ahí es donde uno puede experimentar el gozo. Estoy seguro, hermanos, que ustedes han experimentado el gozo aún en momentos difíciles. ¿Sí o no, hermanos? Aún en momentos de escasez. ¿Sí o no, hermanos? El gozo es algo que el Espíritu te lo revela de decirte, mira, estás vivo, Nicolás, estás salvo, acuérdate de tu vida vieja y mira ahora dónde estás, olvídate de tu ni tienes nada tu cartera, olvídate de tu cartera, piensa en lo que tienes, Señor, en lo que tu vida eterna, y dice uno, sí, Señor, gracias, y es el gozo que da el Espíritu Santo, aún cuando esté alguien en el hospital. Aún cuando alguien esté en el lecho de muerte, puede experimentar el gozo, porque el gozo no es humano, hermanos. Por eso es importante estar en paz con Dios. Si hay algo que nos ata, hermanos, algún pecado escondido, Jesús es una de las 3 cosas que nos en el mensaje de hoy. Y con eso estoy terminando, hermanos, el mensaje, porque es exactamente el mensaje que les da cuando están los pastores ahí, en Belén. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Vean el 10 y el 11, hermanos. ¿Qué dice? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Les doy nuevas de gran gozo. Las noticias que les traigo no es para que estén contentos un ratito. Las noticias que les traigo van a pasar miles de años. Y va a extenderse esa alegría. Cristo el Señor. Lucas, capítulo 2, del 8 al 11. Hermanos, vamos entendiendo qué es lo que vamos a celebrar. Llegó Jesús. ¿Qué llegó con él? Diferente forma de adoración, diferente forma de ver el gozo, diferentes cosas que no teníamos en el Antiguo Testamento, hermano. La próxima semana vamos a ver la salvación, la oración y la paz. ¿Qué es la paz? Pues ya no grita mi esposo, ya hay paz en mi casa. No. Puede haber completa silencio en tu casa y tú no puedes tener paz. La paz no es eso. ¿Qué es la paz? Entonces hoy entendimos el gozo, ya entendimos la adoración, hermanos, ya entendimos la eternidad. 3 cosas, ¿verdad? El nuevo concepto de eternidad, de adoración. Nosotros te damos gracias, Padre, por tu palabra. Padre, enséñanos, Padre, ¿qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que, por qué tu iglesia se pone tan llena de gozo en estos días, Señor? ¿Por qué todo el mundo espera estos días? ¿Por qué? No es por las fiestas o por los regalos, Señor. Enséñanos que hay una razón más allá de fiestas, regalos y eventos que uno organiza, Señor. No, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál fue tu idea original al venir con todos, incluyéndonos a nosotros, que no somos tu pueblo de Israel, sino aquel pueblo que tú pagaste con tu sangre preciosa para que tengamos acceso a la vida eterna, Señor? ¿Qué puede saber el pueblo que no te conoce?
aquellos que están muriendo sin conocerte, aquella gente que el día de hoy camina pero no encuentra el gozo, es que no lo va a encontrar en las cosas, Señor, por más grande y bonito que sea el regalo, no va a encontrar el gozo, porque solamente el gozo puede salir de ti, Señor. Te pedimos por este mundo perdido, Padre, que anda buscando estas cosas en los lugares equivocados. Permite, Padre, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, para que demos testimonio de quién eres tú, Señor. Gracias, Señor, te damos porque hemos asistido este día a escuchar tu palabra, y te pedimos por los hermanos, especialmente por los hermanos que están enfermos y no se sienten bien. Bendícelos, Padre, en esos hospitales, en ese pase con su enfermedad, Señor, para que ahí puedan encontrar ellos el gozo que tú das, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los